Bad Bunny feat. Vito Corleone. Veremos. Don Vito Corleone. Vamos allá, porque la verdad que aparentemente son cosas inconexas, son polos opuestos, pero es que esta idea se me ocurrió cuando recientemente vi un videoclip de Bad Bunny, el de Mónaco, que aparece Al Pacino, y es un videoclip sensacional, porque los planos que utilizan, también aparece Checo Pérez, la fotografía, los movimientos de cámara, los escenarios, todo es súper profesional que tú, y aparentemente es extraño porque este chaval, Bad Bunny, pues salió del trap más urbano que pudo existir en Latinoamérica, y ahora ha tomado las riendas y está grabando videoclips en Mónaco, en el casino, en yates, en fincas, con Al Pacino, con Checo Pérez, en el coche de Verstappen, y el videoclip es alucinante. Y esto me dio mucho que pensar y dije, joder, los videoclips son muy cinematográficos. Sí, algunos sí. Otros son así más lo Otros típico, pasan del paso, pero hay muchos que están muy currados. Pero Bad Bunny se los curra, por ejemplo, también el de Where She Goes es un videoclip bastante atractivo. Y luego también otro artista de mucho calibre, como lo es Justin Bieber, que también pues, es mega conocido, que yo creo que todos le conoceréis. Investigando e hilando cosas con cine, porque siempre me gusta hilar todo con el cine, Justin Bieber tiene un videoclip que es el de Let Me Love You. Este va acerca de una pareja que son delincuentes, ¿vale? Y ahora ya entra un poco en juego el tema del que nos hemos preparado. Y para hablar de estos temas me he traído lo que antes me ha dicho Tomás. Tengo la boina para abordar estos temas de mafia, de crimen y... Ahora sí va. Ahora hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto a la personalidad de estos dos programas anteriores. Pues bueno, aprovechando que tengo la boina y que ahora pienso más como un capo de la mafia. Como un picky motherfucking blinder. Y ahora hablaremos de eso, porque ¿por qué nos gusta el crimen? Empecemos por donde nos quedamos, ¿vale? Justin Bieber tiene un videoclip de Let Me Love You, como hemos dicho, que va sobre una pareja de delincuentes. Una pareja que hace atracos y huye en coche. ¿Qué pasa? Hay una película, la cual abrió el nuevo Hollywood, que es Bonnie y Clyde, que también va sobre lo mismo, va sobre una pareja que delinque. La chica es Faye Dunaway, una actriz soberbia, y la peli dirigida por Arthur Penn pues también es sensacional. Y así como dato curioso, este guión fue ofrecido a un director francés que viene de la Nouvelle Vague, era un cine más de autor. Este director era Jean-Luc Godard y rechazó el guión, pero realizó Pierrot el Loco. O sea, antes incluso de que se estrenase la otra película. Se comió un poquito. Un poco ladrón de ideas Godard. Pero bueno, al margen de eso, no lo culpamos porque esta gente que abrió este cine, como el de Bonnie y Clyde, se basó mucho en el cine europeo como era el de Godard, el de Truffaut. También me ha venido a la cabeza Thelma y Luis, que también es del estilo, y que además la escena final es mitiquísima, la escena final de Thelma y Luis, que también se parece en Los Simpsons. Sí, que salen volando ahí con el coche. Sí. Eso, la delincuencia está en todos lados, desde estos videoclips hasta las películas más antiguas. Hasta tu barrio también hay claro, delincuencia. ¿Qué es esto de que yo esté llevando ahora mismo una camiseta de los Pollos Hermanos? ¿Cómo es esto de que yo esté llevando ahora mismo una camiseta que haga apología al blanqueo de dinero? ¿Qué es esto de que yo lleve unos calcetines de Breaking Bad? ¿Qué es esto de que yo lleve una boina a los Peaky Blinders, a lo Vito Corleone? Cuando esa gente pues eran criminales, eran gángsters. La camisetita de Pablo Escobar. El bien no hacían. Tony Montana está más popularizado que cualquier persona. ¿Y por qué gusta el crimen? ¿Por qué nos gusta tanto el crimen? ¿Por qué nos gusta ser criminales? ¿Por qué actualmente está de moda el ir de malote? ¿Por qué está de moda el ser el más chulo del barrio? Pues al fin y al cabo yo creo que estos videoclips, estas canciones, las de rap, las de trap, que hablan de maleanteo, las de maleanteo, son canciones que hacen eso, hacen apología al crimen, a robar, a ver todo. Quién es el más chungo. Y claro, ¿esto de dónde viene? Yo, mi opinión, obviamente, la historia del rap, la historia del trap, la historia de la música también tiene su propia historia, pero es innegable que hay muchas influencias en la cultura clásica sobre la cultura reciente, pero sobre la cultura pop. Y vamos a empezar a desglosar esto un poco, ¿vale? Repitamos la pregunta. ¿Por qué nos gustan los villanos? ¿Por qué es tan normal ver este tipo de cosas? ¿Por qué es tan normal escuchar Tony Montana, personajes de ese estilo, Pablo Escobar? ¿Por qué es tan normal todo eso? Me parece un tema
muy interesante que igual no le damos tanta importancia. Y bueno, vamos a empezar poco a poco. ¿Qué has dicho tú antes, Tomás, sobre la naranja mecánica? Que causa el impacto contrario que pretende. Sí, intenta criticar la violencia de las pandillas callejeras del momento y lo que hace es incentivarla e incrementarla, porque salen imitadores. Claro, el problema de estas películas es que probablemente sean una crítica, porque estas películas no acaban bien. Y no es spoiler, porque todo el mundo debe saberlo. Tony Montana muere, Pablo Escobar también muere, Vito Corleone muere. Todos estos personajes que son admirados por tanta gente, y al margen de que estén bien escritos, es otro tema porque son soberbios. Además, mueren ellos, y si no mueren ellos, mueren sus seres queridos, su entorno. Claro. Y te revienta, a pesar de que sea un criminal, te revienta a ti. Pero, claro, ¿por qué es esto? ¿Por qué, a pesar de que te estén lanzando la cara de que el crimen no compensa, ¿por qué aún así nos gusta el crimen? Porque yo lo admito, a mí me gusta un montón este tipo de historias. A mí me gustan la típica película de Scorsese, un casino, pues, un Goodfellas, claro, me encanta. Eso ha repercutido sobre la cultura popular actual, sobre la cultura urbana. El trap de Anuel, el trap de Bad Bunny, el trap el rap incluso de la Bahía de los 90. Es un rap que tiene ciertos ápices obviamente reivindicativos porque son canciones que tienen mucho subtexto social, pero son también canciones que tú te las pones por la calle y vas con ganas de matar a alguien. Y dices, es que me siento aquí el mejor. Es que, además, la dopamina increíble. También el tema de la violencia, claro, al final, antes, a nivel evolutivo, quien sobrevivía era el más violento, el más capaz de cazar lo que sea, el jefe de la tribu, el que si venía otra tribu a pelearse, pues mejor peleaba para acabar con los demás y proteger a su tribu. Entonces, eso también viene de mucho antes, sí, el tema de ser violento para ser el más fuerte. El Rey León. Exacto. Yo, haciendo más o menos investigación sobre esto, me topé con el llamado Código Hays. Lo hemos dado en clase recientemente. El Código Hays es un código que se impuso durante los años 30, después de la ley seca. De censura, exactamente, en las películas de Hollywood. Y este Código Hays básicamente significaba que todas las películas debían acabar bien. Tenían que tener buenos valores técnicos. Tenían que ser family friendly. Exactamente. Todo, siempre. Y yo lo estuve pensando y dije, vale, en esas películas, en esos tiempos, en los años 30, hay magníficas películas, como por ejemplo Scarface, porque sí, Scarface no solo es Al Pacino y Tony Montana. Scarface es una película, bueno, está basado creo que en un libro, pero Scarface es una película de 1932 dirigida por Howard Hawks y en la que actúa Paul Mooney. Y en esta película no se llama Tony Montana, se llama Tony Camonte. Pero bueno, también va... Y es italiano. Es italiano, sí, no cubano, como en la remake, El Precio del Poder. Exacto, pero va sobre eso mismo, va sobre pues, un jovenzuelo que empieza a ganarse su sitio en las calles. También... Empieza a crecer en la escala social también. También hay otras películas como Hampa Dorada o El Enemigo Público. Son películas igual, en las que el protagonista es el villano, es el criminal, es el gángster, y tú vas con él toda la película. ¿Qué ocurre? Que en estas tres películas el protagonista muere. Entonces tú, que has sido cómplice de sus crímenes, tú, que has empatizado con él porque tiene familia, porque tiene sus intereses, dices, ostras, muere, ¿vale? Porque el Código Hays me impone que tiene que morir para que se dé el family friendly. Entonces, es lo que ha dicho antes Tomás, de que te sale el tiro por la culata. Porque la película supuestamente va de que no hagas esto porque vas a morir, pero tú interpretas, tú te quedas con lo que te ha transmitido ese personaje, con los valores que... No valores, pero porque tú has sido cómplice de sus crímenes. Claro. Tú has estado con él y que lo que muera al final te va a reventar. Entonces, no es que haga apología que, oye, no seas malo porque te va a pasar esto. No, te vas a quedar con que me gusta mucho este personaje. A mí no me pillan. En plan, yo soy igual, pero a mí no me pillan. Claro. No, además, yo creo que tú has dado con la clave y es que ese tipo de películas, al ponerte en esa perspectiva, te hacen cómplice. Porque tú estás siendo el acompañante de esa persona que está haciendo delitos todo el rato. Entonces, como la película se centra en su punto de vista, tú quieres que le vaya bien. Es igual que había una serie en Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, que era básicamente de una persona que era un manipulador psicológico y era un hijo de puta, básicamente. Entonces, tú lo veías y veías que manipulaba a la gente, pero te caía bien. Sí. O sea, era como el prototipo de persona encantadora, pero que en realidad es un manipulador, y tú viendo la serie veías que manipulaba a todo el mundo y decías, ¡qué hijo de puta! Pero querías
que le saliera bien su manipulación porque, joder, era el prota de la serie, te estaba cayendo incluso bien sabiendo que era un manipulador. Es lo y mismo, al final es que eso es que el guión está bien hecho, porque el objetivo es ese, que empatices. lo mismo que Walter White. Walter También. White es un cabrón, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es cocinar droga, incluso mata a gente, y tú quieres que consiga. Pero ¿qué pasa? Que está muy bien construido ese personaje. Es que Walter White también tiene la particularidad de que empieza siendo Bueno, súper bueno. Además, los creadores de la serie dijeron que ellos hicieron un mapa y dijeron, vale, queremos que empiece la serie siendo el padre de Malcolm in the Middle, que es el mismo actor, o sea, que empiece siendo tal cual ese personaje y acabe la serie siendo Tony Montana. O sea, durante las 5 o 6 temporadas tiene que evolucionar del padre de Malcolm in the Middle a Tony Montana, poquito a poco. Y cada vez se va volviendo más malo. De hecho, hay una cosa también curiosa en Breaking Bad, que si te fijas, la ropa que lleva, temporada tras temporada, cada vez es más oscura. Porque la ropa de Walter, la claridad o oscuridad de su ropa, refleja un poco su personalidad, cómo va cambiando. Si ves la primera temporada, casi todo es verde clarito, camisetas de color claro, y poco a poco se van volviendo oscuras, y la última temporada pues es ropa muy oscura, acorde con la evolución del personaje. Eso también lo hicieron aposta en la serie y es bastante curioso. La dirección de la serie es soberbia, es magistral. Luego también en Breaking Bad, pues eso está muy bien escrita porque tú quieres que pese a todo lo malo que pueda estar haciendo, tú quieres que consiga su Salirse con la suya. Claro, por ejemplo, Pues, antes hemos hablado de la angustia en Bob Esponja, de que coja la chocolatina. Hay una escena que para mí en Breaking Bad es de las mejores, que es cuando en la temporada 2 al final está ahí a punto de coger el dinero para la operación, que son $700.000. Después de haber hecho pues un montón de maldades, tú aún sigues queriendo que consiga ese dinero negro, por su operación, porque el guionista, el creador, te está dando pues una razón de seguir, te está dando un deseo de Walter White que tú también quieres, porque al fin eres cómplice suyo, tú has visto sus crímenes y tú dices, bueno, no viene mal un poco de maldad en la vida, ya que igual no puedo ser malo en el mundo real, voy a ser malo con Walter White. Y también eso es igual porque nos gusta, ¿no? Pero además, por ejemplo, el capítulo en el que, spoiler, por si alguien quiere verla o está a medio verla y que no se enfade luego, cuando muere la novia de Jesse, que él ve cómo ahí es el punto crucial en el que se vuelve malo de verdad. Porque una cosa es estar en una situación límite, te intentan matar unos narcos, le pegas un tiro y lo matas tú y es como, bueno, me has matado a una persona, pero si no lo haces a lo mejor él te mata a ti. Es un poco supervivencia. O el tema de vender la droga porque necesita el dinero y tal, y para darle dinero a su familia. Pero cuando ve la novia de Jesse, ve que según él es una mala influencia para sus negocios, la ve que le está dando una sobredosis y no la mata, pero la deja morir, realmente es como un homicidio por omisión, sí, de socorro. O sea, puede girarla y girándola le salva la vida. En ese capítulo también es brutal. Y luego también otro punto también muy brutal, que además tú en ese capítulo piensas que hijo de puta, pero luego te sigue cayendo bien. Aunque a lo mejor le cojas un poquito de tirria en un momento puntual y decir, joder, eso se ha pasado. Pero cuando Skyler le quita el dinero para dárselo a su amante, a Ted, claro, luego él justo necesita el dinero, que es claro, también la ironía dramática. Tiene un montón de dinero durante toda la serie. Se pone a gritar. Claro, tiene un montón de dinero durante toda la serie y la ironía dramática hace que justo en el momento en el que necesita el dinero que se tiene que pirar, la otra se lo ha fundido. Entonces, esa escena cuando va al agujero donde tiene el dinero y no lo encuentra, el sótano, esa escena también es brutal. Y yo, ahí, Skyler, yo quería matar a Skyler. O sea, me caía súper mal. Claro, y que luego esa escena desencadena en risas de que está ya psicópata. Sí, es psicópata, es el Joker. Y por eso ahí nos gusta. Queremos que gane él, porque claro. Acabas odiando igual a un personaje que hace el bien, pero ¿por qué? Porque tú quieres que gane el personaje. Claro, es que tienes a un personaje que poco antes había dejado morir a una persona y que ha matado gente y ha traficado con drogas y todo, y de repente te pones a su favor contra un personaje que era su esposa, que se encuentra con la situación de que su marido es un traficante y está matando gente y haciendo de todo, y sin embargo ella se lleva el dinero para otro lado y tú te enfadas con ella por llevarse el dinero. Claro que dices, a ver, cualquier persona en su juicio diría, vale. Claro, pero objetivamente a ti te escriben lo que pasa sin decirte nada y tú obviamente vas con ella siempre, pero la serie se desarrolla de tal forma que al final, claro, o sea, alabas a un personaje y hundes a otro
siendo el protagonista el villano, si el villano va a la cárcel, en cierta manera tú vas a la cárcel. Claro, tú quieres ir a pierdes. la cárcel, tú no quieres ir a la cárcel. Y luego también hay muchas maneras de hacerte cómplice en una serie, en una película. Hay una película también clásica que todo el mundo ha visto, o debería haber visto, Psicosis. Y en esa película También hablamos el otro día de Psicosis. hay una escena que hablando también de la complicidad en el cine, de cómo se puede lograr bien, porque muchas veces hay villanos que tú ves y no sientes nada. Esos villanos Planos. no es que sean mal escritos, pero es que no tienen trasfondo. En Harry Potter, la profesora Umbridge, la que iba de rosa, Sí. está bien escrita porque te da asco, pero tú no sientes nada por ella porque dices, bueno, sin más. O sea, es un personaje que odio porque está bien escrito en ese sentido, pero no tiene ese trasfondo que te hace ser cómplice, también porque es muy de segundo plano. Pero bueno, Claro, pero ahí también es el antagonista, entonces... claro. Pero luego también hay películas Bueno, en las que Darth empatizas Vader. con el antagonista. Darth Vader, hay un punto en el que tú dices, wow. Pero bueno, a lo que iba. ¿Cómo se logra ser cómplice en Psicosis? ¿Cómo se puede hacer que tú empatices con el villano? En Psicosis lo que hace Hitchcock es una maravilla. En la escena, o sea, ya después de la escena de la ducha, que esa la ha visto todo el mundo así de veces, hay un punto en el que tiene que deshacerse del coche de la chica. Está aquí el Anthony Perkins maquinando para deshacerse del coche. Entonces lo tira como un lodazal. Sí. Y Se atasca. claro, ahí está la clave. El coche empieza a hundirse poco a poco. Entonces tú ya, pues, te han planteado esa escena, empiezas a verla después de ese asesinato y claro, ya te descuadra toda la película porque tú aparentemente ibas siguiendo la historia de ese personaje. Entonces ahora como que renaces. Y tú ves que ese coche se hunde. ¿Cuál es el propósito de esa escena? Que el coche se hunda. ¿Qué ocurre cuando no se cumple el propósito de una Que te escena? agobias por si le pillan. Se da el abismo que no ocurre lo que tú quieres que ocurra, lo que tú pretendes que vaya a ocurrir. Entonces se queda. Y tú te quedas esperando diciendo, pero húndete. Y claro, te quedas Húndete, por mirando, favor. húndete porque te van a pillar sin saber quién es el villano aún. Pero tú quieres que se hunda porque esa escena ya ha partido de ese punto, ha partido de una manera muy interesante que es, el coche se va a hundir. Es el inicio y ese va a ser el final. Sí. El coche está ahí y el coche se hunde. Está- Y claro, en el momento que ya tú quieres que se hunda, Hitchcock te ha hecho cómplice del asesinato de la ducha. Brutal. Eso es brutal. Claro, porque al final, tú durante el principio de la película ibas con un personaje que es criminal porque realmente la protagonista, que no me acuerdo cómo se llamaba, roba el dinero y sale huyendo, entonces tú te piensas que es una película de pues un personaje que ha robado un dinero y que está huyendo, entonces tú eres cómplice de ella, quieres que le salga bien el robo, por así decirlo, pero cuando sucede el asesinato de repente ya te quedas huérfano, ya no... Sí. ya No tienes ese personaje. personaje ya no puede hacer nada porque está muerto. Entonces, ¿qué haces durante el resto de película? ¿Vas con la policía para que atrapen al asesino? ¿Vas con tal? Pues no. Con lo que has contado de la escena del coche, como te hace cómplice, ya de repente dices, madre mía, ¿le pillarán? ¿No le pillarán? Exacto. Como has sido testigo del asesinato, ya quieres prácticamente que no le pillen. O sea, Sí, y brutal. es así. O sea, y por eso también nos gustan los villanos, porque también creo que una cualidad que tienen estos villanos, estos psicópatas, que nos llama mucho la atención, sobre todo los mafiosos, es el tema de la familia. Siempre que un personaje tenga una familia, tú automáticamente vas a sentir piedad. ¿Por qué? Porque tú tienes una familia. Hace poco vi un episodio de Ataque a los Titanes, no haré spoiler, pero bueno, hay una de tantas luchas que hay un capítulo en el que pues, está luchando un bando contra otro y va ganando un bando y de repente matan a una persona, ¿vale? Esta persona está como dentro de una especie de tanque. ¿Qué ocurre? Esa persona tú nunca la habías visto, pero en ese tanque se pueden ver imágenes de su familia, se pueden ver imágenes Sí. de que tiene una hija, de que tiene una mujer, y eso automáticamente, tú aunque igual no vayas con él, te da hasta pena, porque dices que esa persona podría ser un familiar mío. incluso también muchas veces se empatiza con el villano, un villano, el típico villano solitario, la escena que es súper cliché de héroe contra villano y el villano le echa en cara al héroe que en algún momento le despreció, no le ayudó, se metió con él. Muy de Marvel eso. Claro, muy de Marvel o muy de Los Increíbles, por ejemplo, Sí, también es pasa verdad. eso. Es verdad. O sea, es un poco cliché. Pero claro, ¿cómo empatizas tú con un villano que es malo, malísimo, que quiere destruir el mundo? Pues si en una confrontación héroe-villano, de repente el villano le echa en cara eso y dices, hostia, pues a lo mejor el héroe no es tan bueno como parecía. Lleva razón en este punto el villano y ya empatizas un poquito. Entonces, el bueno ya no es tan bueno y el malo tampoco es tan malo.
O sea que eso es un poquito cliché, pero dándole una vuelta... Tiene sentido que empatices con el villano en cierto modo. Sí, totalmente de acuerdo. Y es así. Y también los villanos, pues eso, al fin y al cabo, cuando tú creces, te ves más cohibido a la hora de hacer ciertas cosas. Es normal, porque tú no puedes pretender, si te cae alguien mal, darle un puñetazo por la cara. Entonces, ver en cierta manera gente que lo hace, como ya sea Tony Soprano, por ejemplo, que es un ejemplo evidente de que Tony Soprano, si algo no le gusta, lo hace. Tú ves a esos personajes y es en cierta manera hacen cosas que tú no puedes hacer. Hacen cosas que ellos tienen la libertad que tú no lo haces. Y tú, al verlo reflejado, dices, pues quizás se lo merece. Pues por eso me gustan estos villanos. Sí. Es bastante interesante, es muy interesante ese tema. También, por ejemplo, porque en Star Wars, cuando eres niño, te gusta Luke Skywalker, porque es el héroe, porque es la luz, porque representa pues eso, la bondad. Cuando eres adolescente, te gusta Han Solo porque es el chuleta, porque es guay, porque es un personaje atractivo. Y cuando eres mayor, te gusta Darth Vader. Y es así, o sea, es como una evolución de gustos. Te gusta Darth Vader por eso, porque sabes lo que le ha pasado, porque tú le puedes llegar a entender, porque tienes una perspectiva mayor sobre la vida, porque un héroe tiende a ser más plano, pero un villano, la gente es mala por algo. O sea, eso es así. Es que un héroe tiende a ser más plano porque si no, ya no es tan héroe. Ya es un poquito antihéroe, ¿no? Es gris. Claro, ya es gris. Pero también está bien que los héroes sean gris. Sí, no, obviamente un personaje gris es lo mejor en El Señor de los Anillos. Me llamaréis pesado, pero bueno, da igual. Bueno, hoy tocaba decir Siempre. algo Hay que decirlo de siempre. Edward Ronald Tolkien. En cada capítulo se va a decir una cosa. ¿Qué personaje es una maravilla? Boromir. Lo demás hay que decirlo. Yo amo El Señor de los Anillos, pero son personajes pues más planos. Gandalf es plano. No tiene nada de malo, porque al fin y al cabo pues Tolkien tenía esa idea pensada de hacer una historia pues eso, de fantasía. Pero Boromir es un personaje muy humano. Boromir es un personaje que siente esa tentación por el anillo, tiene esa maldad, tiene ese egocentrismo, tiene ese interés propio que igual no tiene Aragorn. Aragorn es la bondad pura, es la masculinidad, el caballero ideal. Exactamente, pero Boromir está un poco más corrompido. Y luego cuando muere, dices, ostras, este hombre es muy humano, porque te emociona tanto porque es como tú, porque es una persona que ha sentido la tentación, porque tú como persona también vas a sentir la tentación, vas a sentir el deseo de a veces hacer el mal porque no puedes con la vida. Y Boromir pues lo sintió la tentación del anillo. Un poco egoísta. Claro, y cuando muere te das cuenta de que es un humano como tú, de que es un humano que tiene capas, de que tiene una familia, de que también tenía intereses y que se ha dado cuenta que, oye, que al fin y al cabo de nada le ha servido ser egocéntrico. Y eso es una maravilla. Un personaje gris es increíble, con capas. Los personajes redondos. Todo tendría que ser un poquito más gris. De hecho, las películas evolucionan hacia lo gris, porque antes, si ves películas más antiguas, todo era mucho más blanco y negro, fuera por lo que fuera. Literalmente también. Claro, puede que, o sea, en ciertas ocasiones era por el tema de la ley que has dicho antes, Código Hays. el Código Hays, que obligaban a que fuera así, pero poco a poco se ha ido yendo hacia sitios hacia una mayor libertad, y esa mayor libertad ha hecho que se exploren más los grises y cada vez se combinen de distintas formas, se haga todo más gris, más no hay buenos ni malos, y eso también en cierto punto mola. De vez en cuando mola meterte una historia del bueno buenísimo contra el malo malísimo, sí, que es como más tranquilo, más típico, más clásico, pero una buena historia llena de grises también hay que darle. Sin ir más lejos, en Marvel, pues yo que sé, una película clásica como Iron Man o Capitán América me encanta, son muy buenas, pero luego también te pones un Infinity War, es una película, o Civil War, que es más gris porque luchan personajes buenos y vas a veces con el villano y también te encanta. Pues para saber de cine hay que ver de todo, hay que de todo ver, un poco. Ya está. Pero bueno, en plan, es interesante Sí. el hecho de que la cultura actual bebe mucho, obviamente, de la cultura clásica, la cultura urbana, la cultura pop. Está bien saber las raíces de todo esto.